La Guerra de los Mil Días fue declarada por muchos expertos como el conflicto bélico más devastador de la historia de Colombia. Disputada entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, esta guerra, que duró aproximadamente 1130 días, se caracterizó por una serie de enfrentamientos intensos y constantes que se extendieron por varios puntos claves del mapa. Por un lado, se encontraba el ejército, primero nacionalista, luego conservador. Del otro lado, las guerrillas liberales, mucho menos entrenadas, pero aguerridas y perseverantes. ¿El resultado? Un país golpeado y saqueado en lo social, lo económico y lo político. La Guerra de los Mil Días fue el doloroso intermedio entre el sanguinario siglo XIX, con casi 10 guerras civiles de tipo nacional, y el siglo XX, con una hegemonía conservadora de paz artificial que se prolongaría hasta 1930. El fin de este video es analizar las causas y consecuencias de este hecho, que aún hoy sigue siendo analizado por historiadores que buscan conservar la memoria colombiana. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito. Gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver y comenzamos. Antes de que la Guerra de los Mil Días estallara, Colombia había atravesado varias guerras civiles. Las primeras, desde casi su inicio como Estado independiente, enfrentaron a bolivarianos y santanderistas. Más adelante fueron liberales y conservadores los que lucharon. En todos estos conflictos, además de la búsqueda del poder político, se enfrentaban visiones opuestas de cómo organizar el país. Estas diferencias ideológicas iban desde imponer un Estado federal o uno centralista hasta las divergencias sobre el modelo económico o el rol que debía tener la Iglesia Católica. Uno de esos enfrentamientos, en 1859, comenzó con la Declaración de Independencia de Cauca, seguida de la guerra contra la entonces Confederación Granadina. 2 años después, Tomás Cipriano de Mosquera, líder del Cauca, entró victorioso con sus tropas en Bogotá. El propio Mosquera se convirtió entonces en nuevo presidente y el país comenzó a llamarse Estados Unidos de Colombia. El conflicto continuó hasta el año 1863, cuando los liberales radicales promulgaron la Constitución de Río Negro, que toma el nombre de esa localidad situada en Antioquia. Este momento marcó el comienzo del periodo llamado Olimpo Radical. El Olimpo Radical duró hasta 1886. Durante esos años, Colombia fue gobernada por los liberales radicales, quienes trataron de transformar por completo la sociedad, modernizando la organización política, social y cultural colombiana, en busca constante de abolir viejas estructuras creadas por los colonizadores españoles. El fallecimiento de Manuel Murillo Toro, el político más influyente del Olimpo Radical, fue una de las causas del final de este periodo. A esto hay que unir que Rafael Núñez, con ideas muy diferentes, se convirtió en su sustituto. Núñez y los dirigentes liberales de Santander comenzaron a chocar muy pronto, hasta el punto de desembocar en una nueva guerra civil. Los conservadores apoyaron a Núñez, quien acabó fundando un nuevo partido, el Nacional. En 1885, la guerra finalizó con su triunfo. Núñez, ya asentado en el poder, procedió entonces a redactar una nueva constitución que terminó con el sistema federal. De este modo, los Estados Unidos de Colombia pasaron a convertirse en la República de Colombia.
Así comenzaba una nueva etapa conocida como la regeneración, caracterizada por volver a convertir a Colombia en un país centralizado con la Iglesia Católica llena de privilegios. Rápido, esta nueva configuración territorial causó enorme malestar en muchos gobernantes que no veían con buenos ojos la centralización del poder. La economía entró en una innegable inestabilidad y la polarización empezó a vislumbrarse incluso en el interior de los propios partidos. ¿Qué pasaba en el interior de los partidos? Los conservadores estaban divididos entre los nacionalistas en el poder en esos momentos y los conservadores históricos. Los primeros eran totalmente contrarios a cualquier entendimiento con los liberales, mientras que los segundos estaban contra la censura de prensa, la limitación de derechos individuales y abogaban por un necesario acuerdo con la oposición para estabilizar el país. En el campo liberal, las cosas no marchaban mejor. Estaban los que apostaban por la política para llegar al poder y luego los partidarios de la lucha armada contra el gobierno. Los liberales eran favorables a la economía de mercado, mientras que los nacionalistas se oponían y preferían el proteccionismo. Algo similar ocurría en el resto de los ámbitos. Los conservadores eran centralistas y partidarios de un derecho a voto limitado y con privilegios para la Iglesia, y los liberales preferían dar más poder a las regiones, el voto universal y que la Iglesia y el Estado estuvieran separados. Tras vencer en 1895, los conservadores nacionalistas comenzaron una auténtica persecución de los simpatizantes liberales. Estos aliados con los históricos trataron de llegar a acuerdos con el gobierno para realizar reformas democratizadoras, pero fueron ignorados. Sin mucho más para proponer y masacrados por los enemigos, el sector liberal más pacífico se fue debilitando. Quienes buscaban la insurrección armada dejaron de dudarlo. No tuvieron éxito en sus levantamientos, pero la mecha ya había encendido y el desastre era inminente. Llegó entonces la gota que rebasó el vaso. Miguel Antonio Caro, el presidente de la época, no podía presentarse al cargo, ya que se encontraba inhabilitado. Por ese motivo, dio su apoyo a la candidatura formada por Manuel Antonio San Clemente y José Manuel Marroquín. Su intención era que los nacionalistas mantuvieran el poder, cosa que lograron con resultados algo sospechosos. Obtuvieron 5 veces más votos que la candidatura liberal, que reunía a sus dos corrientes. Enseguida comenzaron a aparecer denuncias de fraude, algunas de ellas realizadas incluso por importantes conservadores. A esto hay que sumarle ciertos factores que fueron cruciales para que todo se saliera de control. Colombia tenía serios problemas de concentración de la riqueza y de sus tierras de cultivo. Por otro lado, la población trabajadora vivía en condiciones de gran pobreza y apenas tenían derechos laborales. La poca industria existente, aunque en extensión, solo había provocado que empeoraran las condiciones de los obreros. A todo lo anterior hay que unir el descenso de los precios del café a nivel mundial. Esto provocó una larga crisis que el gobierno trató de paliar, aumentando los impuestos en el interior del país. El descontento de la población fue en aumento. Así, los liberales empezaron a tener más y más colombianos entre sus filas. La guerra ya podía olerse en el aire. La previa de la guerra. Al comienzo, la rebeldía liberal tenía su epicentro en el bastión del radicalismo colombiano, situado en el norte del departamento de Santander. Allí se reclutaron cerca de 5.000 individuos, principalmente jóvenes artesanos, peones, jornaleros de las haciendas cafetaleras y minas de oro, trabajadores mestizos, indígenas, negros y también mulatos, que a causa del malestar económico apoyaron a los grupos rebeldes. Hay que mencionar que la mayoría de ellos no sabían leer ni escribir, y su formación en las armas era poca o nula en la mayoría de los casos. Por su lado, el Ejército Nacional con sus seguidores en Colombia Central, Antioquia, el norte del Cauca y el sur de Tolima, contaban con 9.000 soldados relativamente bien armados y formados gracias a la experiencia que las guerras civiles habían significado. El ejército gubernamental también quiso nutrir sus filas con las clases bajas, pero a diferencia de los liberales, este tenía que reclutarlos a la fuerza, ya que entre las capas bajas era bien conocida la falta de respeto de los oficiales hacia los soldados,
a quienes no dudaban en sacrificar descaradamente. La única alternativa al reclutamiento forzoso era la huida. Por esto, las selvas colombianas empezaron a poblarse de pequeños productores y trabajadores acompañados de sus familias. Mientras que los rebeldes tenían que abastecerse a través del comercio clandestino, el equipamiento del ejército gubernamental contó con el puerto atlántico de Barranquilla, cosa que le facilitó la obtención de armas, municiones, mulas, caballos, reses, panela, maíz y textiles. Para financiar al ejército gubernamental, se subieron la renta de licores y se impuso el impuesto derivado de la posesión inmobiliaria. También se recaudaron contribuciones extraordinarias y se puso en prórroga la concesión de construcción del Canal de Panamá a la compañía francesa The New Panama Comp. El nuevo contrato con la enferma empresa francesa garantizaba al gobierno un cierto crédito en el exterior. Las ventajas del ejército gubernamental eran visibles y muchos se animaron a especular con la idea de que un enfrentamiento entre ambos bandos solo podía durar unos meses hasta que todo se estabilizara. Nadie imaginaba que la Guerra de los 1000 días estaba a la vuelta de la esquina. Guerra, fase 1. El 17 de octubre de 1899 se produjeron los primeros levantamientos armados liberales. Para sorpresa de muchos, durante ese día los conservadores sufrieron varias derrotas. El resultado fue que los rebeldes tomaron el control de casi todo el departamento de Santander, lo que fue respondido por el gobierno mediante la declaración de la ley marcial. Rápido los conservadores dieron un duro contragolpe. El punto de inflexión se produjo en la batalla de los obispos en el río Magdalena el 4 de octubre. Los conservadores destruyeron toda la flota de los insurrectos. El empuje liberal, no obstante, fue suficiente para conquistar Cúcuta y derrotar a sus enemigos en Peralonso, ya a mediados del mes de diciembre. Así, animados por su victoria, los liberales decidieron lanzar una ofensiva sorpresa en Panamá, que entonces formaba parte de Colombia, donde tuvieron mucho éxito debido a la lejanía de este departamento de la capital. Pero nuevamente el revés recibido fue brutal. La batalla de Palo Negro fue fundamental para acabar con las opciones liberales de ganar la guerra. Durante 2 semanas, los dos bandos se enfrentaron a solo 8 kilómetros de Santander. Los rebeldes fueron derrotados y diezmados. Con cerca de 3.000 muertos y heridos, las ambiciones liberales quedaron reducidas, pero no acabadas. Mientras la polémica sobre el fraude continuaba, un golpe de Estado derrocó a San Clemente en julio de 1900. Al frente del mismo estuvo ni más ni menos que su vicepresidente, Marroquín, con apoyo de un sector de los conservadores históricos. Los liberales, partidarios de llegar a un acuerdo pacífico, reconocieron al nuevo gobernante, aunque esto, por supuesto, no detuvo la guerra. Los liberales aprovecharon este momento para reorganizarse en guerrillas. La Guerra de los 1000 días apenas estaba entrando en su segunda fase. Guerra fase 2. El hecho de ceder el poder definitivamente a los conservadores históricos no fue suficiente para convencer a los liberales alzados en armas y sus simpatizantes de terminar con la rebelión y entrar en negociaciones. Con la recuperación de Cúcuta por parte del gobierno, la posición de las tropas del general liberal Rafael Uribe era casi desesperada. Uribe tenía intención de continuar la lucha, pero comprendió que necesitaba apoyo del exterior para obtener suministros, hombres y armas, por lo que buscó ayuda en Venezuela, que pronto se convirtió en una base segura para muchos liberales que habían tenido que huir de Colombia. Los ataques desde territorio venezolano empezaron a ser frecuentes, ya que el presidente de ese país, Cipriano Castro, era partidario de la causa liberal. Una de las campañas iniciadas desde Venezuela tuvo como objetivo el departamento de Magdalena. Los hombres de Uribe lograron tomar Río Hacha y tras esto intentaron conquistar Magangué, una localidad ubicada en la ribera del río y que contaba con un puerto. El asalto fue rechazado por las tropas gubernamentales. Ante esto, el gobierno colombiano prestó apoyo a conservadores venezolanos para que intentaran derribar al gobierno de Castro, antes de que el ataque se realizara,
prometió abandonar sus relaciones con los liberales de Uribe. Esto significó en la práctica la derrota final de los liberales. A pesar de eso, Uribe seguía negándose a aceptar las propuestas de paz lanzadas desde el gobierno. Por otro lado, el gobierno en Bogotá reaccionó endureciendo las penas y en general el tratamiento al enemigo. Los efectos económicos de la guerra guerrillera fueron terribles. Se produjeron bajas en las exportaciones, no solamente por falta de trabajadores en las haciendas, sino también por las interrupciones en el transporte, los robos y las confiscaciones de mercancía, reses y mulas. Además, a raíz de la emisión masiva de billetes, la moneda colombiana decayó cada vez más en el mercado exterior. Nadie podía predecir cuánto valdría realmente, y es por lo que surgió un grupo de financieros especializados para la especulación de la moneda. Aprovechando la desaparición de la jerarquía social, los oficiales y las autoridades locales hicieron sus negocios por cuenta propia. Grupos de soldados se organizaron en pandillas bandoleras, aprovechándose en demasía de la inseguridad general. El miedo y la corrupción se adueñaron de la situación. Por este motivo, el gobierno promulgó el 12 de junio de 1902 un decreto y ofreció a todo rebelde una amnistía y amplias garantías personales para quien se entregase antes del 1 de julio del mismo año. Pero pocos se rindieron. Uno de los últimos focos de resistencia era Panamá. ¿Qué pasaba en Panamá? Gran parte de la guerra tuvo lugar en el Istmo de Panamá, donde el oficial liberal caleño Benjamín Herrera, de larga trayectoria militar durante la hegemonía liberal, logró formar después de algunos fracasos un ejército numeroso, bien armado y disciplinado a partir de la Navidad de 1901. Su estrategia consistía en conservar el territorio occidental y permanecer allí hasta que las tropas gubernamentales se acercasen. La mayoría de la población era liberal, ya que los istmeños sufrieron bajo los ejércitos del gobierno principalmente por el abuso de sus oficiales. Herrera concentró sus tropas en David y Aguadulce, a unos 100 kilómetros al norte de Panamá y cerca de la costa pacífica, donde esperaron al ejército gubernamental. En poco tiempo los liberales se impusieron en el frente marítimo, impidiendo que llegaran soldados, armas y municiones para apoyar a las tropas gubernamentales desde el departamento del Cauca. La derrota del ejército conservador en Aguadulce era entonces inevitable. Mientras que Herrera avanzaba con sus columnas, Uribe, después de haber regresado a tierras colombianas en septiembre de 1902 para dedicarse a organizar mejor las unidades de combate en el departamento de Magdalena, no hizo progresos y decidió rendirse. ¿Terminaba entonces la guerra? No. Aún falta explicar a otro de los involucrados, los Estados Unidos. Estados Unidos y el final de la guerra. Estados Unidos también intervino en acciones bélicas en Panamá, donde una flota norteamericana garantizaba la seguridad del istmo desde el Tratado Mallarino-Vidlac. El Tratado Mallarino-Vidlac fue un tratado firmado el 12 de diciembre de 1846 entre la República de la Nueva Granada, actual Colombia y Panamá, y los Estados Unidos, representados por Manuel María Mallarino y Benjamín Vidlac respectivamente. En los primeros 34 artículos se estipulaban concesiones y disposiciones comerciales en tiempos de paz y de guerra. Para Estados Unidos, Panamá era una zona sumamente importante desde el punto de vista estratégico. Incluso la declararon zona de importancia internacional, principalmente por el comercio marítimo. Por eso, el gigante del norte se entrometió en el conflicto, cuidando sus intereses con la excusa de estar protegiendo a los ciudadanos. Cuando el 24 de octubre de 1902 se firmó el llamado Tratado de Neerlandia, los rebeldes en el Istmo entendieron que les faltarían aliados, ya que las tropas conservadoras de la costa atlántica se trasladarían allí. Por tal motivo, Herrera puso también fin a su actuación en el conflicto, aceptando una propuesta de paz de los representantes del gobierno. Esta propuesta no solamente incluía disposiciones concernientes a sus tropas en Panamá, sino también válidas para todo el país.
El famoso contrato mediante el cual fue terminada esta guerra civil fue firmado a bordo del barco de guerra estadounidense Wisconsin, bajo el auspicio de los representantes militares y consulares estadounidenses en el Istmo. Pongamos el ojo sobre estos tratados de paz. Tratados de paz. El mencionado Tratado de Neerlandia fue firmado por Rafael Uribe Uribe. En él se reconocía a los revolucionarios como beligerantes y se les ofrecía una paz con garantías. El gobierno se comprometía a liberar a los presos políticos, a garantizar su seguridad y a cesar el cobro de la contribución a la guerra. El Tratado de Wisconsin fue firmado por los liberales Lucas Caballero, Eusebio Morales y Benjamín Herrera, y por parte del gobierno acudieron los generales Víctor Manuel Salazar y Alfredo Vázquez Cobo. Algunos de los puntos del tratado eran la libertad inmediata de todos los prisioneros de guerra y también presos políticos, amplia amnistía y completas garantías para las personas y los bienes de los comprometidos en esa revolución y la convocatoria a una nueva elección del Congreso con la tarea de estudiar las negociaciones relativas al Canal de Panamá, la reforma política, el equilibrio en las finanzas públicas, el control de la inflación y la devaluación. El Tratado de Chinácota fue firmado entre Ramón González Valencia por parte del gobierno y los representantes del liberal Foción Soto. Este acuerdo acoge a los revolucionarios que permanecían en número reducido en Santander. Pero la pregunta es, ¿hubo realmente una paz? Consecuencias. La voluntad del liberalismo de cesar las hostilidades para que por la vía del Congreso se evitara la intervención de los Estados Unidos en el caso de Panamá, no surtió el efecto esperado. El 4 de noviembre de 1903, el apoyo inmediato de los Estados Unidos garantizó la declaración de separación de Panamá de Colombia. Para saber más sobre este aspecto pueden ver un próximo video que se subirá en este canal. Resta decir que la sociedad civil en general estaba ansiosa por llegar a un cese al fuego. Haciéndose eco de tal clamor, la Iglesia en cabeza de Monseñor Herrera realizó un voto o promesa nacional por la paz. Para esto se solicitó la ayuda del presidente marroquín para edificar frente al Parque de los Mártires en Bogotá una iglesia como eje simbólico del pedido de toda una nación que se proclamaba contra la contienda armada. Hoy en día, a la entrada de este cementerio templo, existen 2 placas que recuerdan este evento histórico. Luego de esta guerra civil, el país estaba empobrecido. Se habían destruido sus industrias, las vías de comunicación y la deuda externa e interna eran más que considerables. Todo esto llevó a un periodo de grandes ajustes que pretendieron generar un proceso sostenido de reconstrucción nacional. Conclusión. Algunos autores hablan de entre 80 y 100.000 muertos en una población que no llegaba a los 4 millones de habitantes. Otros autores son menos fatalistas y hablan de máximo 11.000. No se ha establecido una cifra oficial. Sí hay registro de que hombres, mujeres y niños fueron convocados por una guerra que, una vez terminada, les dejó un panorama desolador y una paz que apenas sería un paréntesis. Las facciones involucradas volverían a enfrentarse a partir de los años 30 con el fin de la hegemonía conservadora. La sangre se seguiría derramando en hechos más y más dramáticos, lo que haría que la guerra de los 1000 días quedara durante mucho tiempo casi olvidada, tapada por sus propias cenizas. Sin embargo, hoy día, el acontecimiento es estudiado con asiduidad para entender su rol dentro del gen colombiano, un gen donde el sabor de la pólvora se mezcla con el del café, dejando en el aire un sabor amargo y una certeza concreta. El hombre debe terminar con la violencia antes de que la violencia termine con el hombre. Para terminar este video tenemos la grata compañía de mi princesa Lupita, y siempre me acompaña en los videos. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o también en Twitter como @lachilito. Gracias por ver y hasta un próximo video. Bye bye. ¿Dónde está tu patita, mi amor? Tu patita. Aquí está. Aquí está. Bye.